Listo. Entonces, continuando. Otro de los teoremas que ya hemos visto, de los que hemos visto, es la transferencia de potencia máxima. Por ejemplo, acá se puede tener un circuito el que sea, puede tener las fuentes que quieran, fuentes dependientes, fuentes independientes, pero todo este circuito lo podemos reemplazar por un único circuito que es precisamente su equivalente Thevenin, con el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, que ya lo vimos cómo se calcula. Pero una de las principales preguntas y que tiene bastantes aplicaciones en circuitos es ¿cuál, cuál debe ser el valor de esta resistencia para que absorba la potencia máxima? La potencia, como sabemos, está dada por la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso, la potencia que emite una resistencia es corriente que circula por esta resistencia al cuadrado multiplicada por la resistencia de su resistencia, precisamente. Pero también podemos ver de este circuito equivalente que esta corriente está dada por el voltaje entre la suma de las resistencias que están en serie. Entonces eso simplemente lo reemplazo acá, pero como quiero determinar la máxima potencia y sabemos de que de alguna manera la derivada nos puede permitir calcular eso, entonces lo que hago es calcular esta derivada. Pero antes debo de ver cuáles son mis variables que van a cambiar. Observo que mi voltaje va a ser el mismo. Tanto el voltaje Thevenin como la resistencia Thevenin para un circuito dado va a ser fijo, no va a ser variable. El único que puede variar, que lo puedo variar dependiendo de mi interés, es esta resistencia. La resistencia es R sub L. Por lo tanto, esa va a ser mi única variable donde lo ubico acá en el denominador y tanto en el numerador. Entonces, haciendo eso, hago un cálculo de una derivada. Ya sabemos cómo se deriva una fracción. Acá, por ejemplo, primero se ha derivado esta resistencia y se ha dejado el denominador intacto. Luego se ha derivado el denominador, 2RT más RL, y se dejó el numerador intacto. Este voltaje, como es una constante, simplemente lo he sacado y no va a afectar en la derivada. Y el denominador se eleva al cuadrado. Pero como ya está elevado al cuadrado, se eleva a la cuarta. Entonces, para determinar un máximo o un mínimo que me puede dar la derivada, este numerador es el que lo voy a igualar a cero. Entonces, haciendo una operación de factorización, voy a llegar a la conclusión de que la resistencia L debe ser igual a la resistencia T para que me dé un máximo. Pero ese máximo puede ser un máximo redundando o un mínimo. Eso es lo que me da la derivada. Para comprobarlo, para demostrar eso, tendría que calcularlo la segunda derivada y demostrar que me va a dar un signo negativo con este resultado. Una vez haciendo eso, ya puedo garantizar de que este resultado me va a dar la máxima potencia. Y es precisamente así, como lo pueden ver acá justamente en la gráfica, que cuando la razón entre la resistencia L, que es mi resistencia de prueba, por decirlo, y la resistencia Thevenin, que es ya de un circuito dado, es 1, es decir, son las mismas, entonces la potencia máxima que me va a emitir va a ser, la potencia que me va a emitir va a ser la máxima. Eso es lo que te dice el teorema de transferencia de potencia máxima. Entonces, si ya sabes que la resistencia L debe ser igual a la resistencia T para que te dé la potencia máxima, ahora la pregunta sería, ¿cuál es esa potencia máxima? Para reemplazarlo, para calcularlo, es simplemente una operación de reemplazo. Acá la corriente es el voltaje entre la suma de ambas resistencias, pero como ya sé de que las resistencias deben ser iguales, entonces simplemente lo reemplazo acá, simplifico y el resultado va a ser así, que la potencia máxima es el voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia Thevenin. Y para eso hay un problema de aplicación, el teorema de la máxima transferencia de potencia, que te dice en el circuito mostrado determinar la máxima potencia que se puede transferir a un resistor variable conectado entre los bornes A y B. Y acá tengo fuentes independientes de voltaje, tengo una fuente de corriente, una fuente de voltaje dependiente, una fuente de voltaje independiente. Entonces, el método es el siguiente. Si te piden hallar la máxima potencia que se puede transferir a un determinado resistor, lo que tienes que hacer es determinar el equivalente Thevenin de todo este circuito
de todo este circuito, tú determinas el equivalente Thevenin entre estos dos bornes, y de ahí ya puedes determinar mediante el uso de la fórmula cuál es esa máxima potencia. Y el procedimiento es el mismo que vimos anteriormente. Calculamos la diferencia de potencial entre estos dos bornes mediante, puede ser el método de Mallas. Acá en este caso es conveniente el método de Mallas. Incluso acá se podría hacer, acá no conviene hacer una simplificación, una transformación de circuito, porque acá está la corriente que sirve de variable para esta fuente de tensión. Por lo tanto, acá no sería conveniente hacer una transformación porque este valor se vería afectado. Simplemente lo dejo ahí. Entonces hay esa diferencia de potencial entre A y B mediante el siguiente método. En este caso yo he usado el método de Mallas. El método de Mallas, formulo mis ecuaciones para cada uno. Acá, por ejemplo, tendría 3 ecuaciones correspondientes a las mallas y una ecuación de restricción. Dos ecuaciones de restricción, tanto que I4 es igual a esta fuente, que tenía el valor de 3 amperios. I4 es igual a 3 amperios y I0, el I0 estaba acá, va a ser igual a I3 que va en este sentido y el I4 que viene en este sentido, por eso es que se le resta. Entonces acá tendría 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Mis incógnitas son tanto las corrientes hasta el I4 y la corriente I0 que circula acá. Eso lo podemos resolver ya mediante un programa, por ejemplo, mediante calculadora tal vez también. Lo resolvemos, obtenemos estos valores. En este caso, los valores que me han salido son los que se muestran acá. Entonces, luego lo que yo quiero es determinar la diferencia de potencial entre A y B. Hago el mismo procedimiento. A mí me parece sinceramente más fácil el procedimiento que seguí, el de empezar por un potencial, por ejemplo acá he empezado por el potencial en B y ir a manera de caminando, por ejemplo, hasta el potencial en A. Aquí la polaridad de la fuente de 10 voltios es de menos más, por eso va a haber una caída de potencial de 10 voltios, representado con un signo negativo, y acá va a haber un aumento en el potencial de 15 por I2. Y eso me va a dar el potencial en A. Entonces este potencial en B lo paso a restar y ya simplemente reemplazo aquí los datos que he obtenido del cálculo anterior y obtengo este voltaje Thevenin. Este sería mi voltaje Thevenin que a mí me ha salido mediante este cálculo. Una vez habiendo calculado el voltaje, ya lo que sigue es determinar precisamente la resistencia, y para determinar la resistencia se sigue el mismo método que les había mostrado, el de unir esos dos bornes que uno quiere determinar y calcular la corriente que circula por ese cable de cortocircuito. En este caso, la corriente que va a circular, la corriente de cortocircuito vendría a ser precisamente I3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formulo mis ecuaciones por el método de Mallas ya conocido. Acá hay 4 ecuaciones. Formulo mis 4 ecuaciones y también las ecuaciones de restricción. En este caso, la ecuación de restricción sería que I5 es igual a I3, la primera, y la otra sería de que I0, que viene por este punto, es igual a I4 menos I5. Acá tengo 4, 5, 6 ecuaciones y mis incógnitas eran precisamente las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 y también I0. Entonces yo tendría mis 6 ecuaciones con mis 6 incógnitas, ya lo puedo pasar al programa o a la calculadora y resolverlo. Entonces, como habíamos dicho que la corriente que circula por este cable vacío es la corriente de cortocircuito y tiene el mismo valor de I3, lo que me había salido era de 0.6589, entonces ese es el valor que toma. Y habiendo determinado la corriente de cortocircuito y conociendo el voltaje de Thevenin, ya puedo determinar la resistencia de Thevenin mediante esta ecuación. Una simple división entre el voltaje de Thevenin y la corriente que me sale por este lazo, la corriente de cortocircuito. La división me resultó para un valor de la resistencia de Thevenin de 4.98 ohmios. Entonces ya tienes tanto la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, y sabes que para que se transfiera la máxima potencia del circuito a la resistencia de prueba RL debe ser igual a la resistencia de Thevenin.
Y como ya conoces esos valores, simplemente los reemplazas en la fórmula que habíamos visto, que es el voltaje al cuadrado entre 4 veces la resistencia. Haciendo este cálculo me da el valor de 0.64 watts. Y ese sería el valor de la máxima potencia para este caso. Listo, igual que el anterior, les doy un tiempo prudencial para que puedan resolver, practicar este problema, el método que hemos visto. Ahorita son las 11:10, 11:20, 11:20 para hasta esperar sus respuestas. Por favor, traten de colaborar la mayoría que está presente para ver qué tanto se está comprendiendo, porque si hay 9 y están respondiendo 2, parece que no se está entendiendo. Traten, por favor, de responderlo hasta las 11:20.
Ay, ya. Uy, Rodri. Listo, se me fue la señal por un momento, por eso es que pareció que me desconecté. Con respecto a ese problema, la respuesta correcta es de 0.75 miliwatts, por si lo quieren resolver más adelante. Listo, voy a seguir con la presentación. Ya con respecto ya a los últimos temas, del cual es probable que vengan dos problemas, es sobre el transitorio de primer orden. Tienen que recordar que para el transitorio de primer orden, la corriente está dada por esta forma. Básicamente, tanto la corriente como el voltaje tienen la misma forma. Al final, lo que va a cambiar es si lo vas a usar para una bobina o para un capacitor. Como pueden observar, depende de la corriente, empezando. La corriente en un determinado tiempo depende de tanto la corriente cuando el tiempo es infinito y de la corriente cuando el tiempo es cero, o antes de que se accione un interruptor, por ejemplo. Y el tau también depende de si es un inductor
o si es un capacitor. Si es un inductor, el tau es L sobre R. Si es un capacitor, el tau es RC. Y el voltaje, para el caso de los inductores, se mide como la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en los capacitores, la corriente que circula por un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, recuerden esta forma, la forma general tanto de la resistencia y el voltaje, que están dados, por ejemplo, el voltaje es igual al voltaje en el tiempo infinito menos la diferencia entre el infinito menos el tiempo anterior al cero, multiplicado por el E a la menos T sobre tau. Y el tau va a depender si estás calculándolo para un inductor o para un capacitor. Para un inductor recuerda nuevamente que es L sobre R y para un capacitor es RC. Y con respecto a esa teoría vino una pregunta similar sobre el circuito transitorio. Te piden, en el circuito mostrado ha permanecido así por mucho tiempo con el interruptor en A. Si en T igual a 0, el interruptor pasa a B, determinar para un T positivo la corriente en función del tiempo que circula por esta inductancia, la inductancia de acá, y el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Entonces aquí el procedimiento es un poquito largo porque vas a tener que determinar tanto la corriente en T para esta inductancia y luego mediante, por ejemplo, acá no es ni un capacitor ni un inductor, acá podrías aplicarlo utilizando tal vez potenciales en los nodos, que es el más recomendable. Además, otra característica que puedes notar es de que acá solamente estás trabajando con inductancias, con bobinas. No ves ningún capacitor. Eso te podría motivar a de que lo trabajes con transitorio y no lo trabajes con Laplace. Usualmente los problemas de RLC, los circuitos RLC que tienen resistencias, inductancias y capacitancias, se lo trabaja con el método de transformada de Laplace. Y circuitos que solamente tienen resistencia y bobinas, o circuitos con resistencias y capacitores, se suele trabajar con el método del transitorio. ¿Qué te dice el transitorio? Como vimos en esta diapositiva, vas a tener que calcular la corriente, por ejemplo. Ya yo quiero determinar esta corriente que circula por esta bobina de 0.6 henrys. Entonces voy a tener que determinar el estado del circuito para un tiempo infinito y el estado del circuito para un tiempo t igual a 0 o t igual a 0 menos, que es un instante antes de que se accione el interruptor, es decir, cuando estaba en A todavía. Cuando estaba en A y cuando estaba en un estado estable. Un estado estable, las bobinas en el estado estable son como circuitos, simplemente como cortocircuitos. Y en el estado estable los capacitores son como circuitos abiertos. Voy a borrar esto. Y eso con respecto. Entonces voy a tener que determinar primero para un t anterior al 0, es decir, antes de que accione el interruptor. Está presentando. La grandísima que pago de almuerzo. ¿No tienes internet? ¿Se puede? Sí, pueden. De mí también. Pues lo tengo más que no hay internet.